Muy buenos días para todos. Qué privilegio que es para mí poder estar con ustedes en esta mañana. Y le voy a pedir si me ayuda, porque aquí tengo algunas imágenes que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Estamos contentos de estar aquí. Por medio de Enrique conocíamos de ustedes y verdaderamente nos sentimos como en casa, como en familia. Ya habrán visto que, bueno, vinimos no sin hacer bochinche, porque nos acompañan allí nuestros 3 niños. Así que, bueno, no se sorprenda si de repente alguno empieza a llorar o mire para este lado, ¿sí? Hay una constante en la vida y tiene que ver con el sufrimiento. Si usted hace memoria en su historia de vida, sin lugar a dudas, de que en diferentes etapas usted ha sufrido de alguna manera. Quizás algunos en la niñez, ¿sí? Tienen recuerdos de haber sufrido en un hogar en el que quizás sufrieron de violencia o quizás abandono. Otros quizás tengan recuerdos y digan, no, mi niñez fue muy buena, pero quizás en la adolescencia o en la juventud o quizás luego de grandes, pero hay diferentes momentos de la vida en el que sufrimos. El sufrimiento es una constante. Usted puede ahora salir allí a la calle, preguntarle a cualquier persona si alguna vez ha sufrido y la respuesta va a ser que sí. El sufrimiento acompaña la vida aquí en la tierra. Pero sin embargo, cuando venimos a Cristo, sucede algo muy especial. Y no es que el sufrimiento se termina, sino que ahora cobramos la esperanza de saber de que así como nuestro Señor Jesucristo sufrió aquí en la tierra, tenemos la esperanza de que ese dolor y ese sufrimiento en la eternidad deje de existir. Pero mientras tanto, mientras transitamos aquí en la tierra, el sufrimiento es una constante. Recién el pastor citaba Hechos 1:8, este pasaje que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros o haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y es con ese poder del Espíritu Santo que podemos ser testigos, que podemos dar a conocer aquello por lo cual damos fe que hemos visto o que hemos oído. Y es dar testimonio de Jesucristo. Ahora, ustedes saben de que cuando pensamos en un testigo, pensamos en una persona de que está saliendo en favor de un delito que se cometió y por el cual decimos, bueno, esto fue así o fue de esta manera. Nosotros vimos lo que sucedió. Por eso somos testigos. Ahora, hubo un hombre justo que fue condenado a muerte. Y ese hombre justo que fue condenado a muerte fue Jesucristo. Y somos cada uno de nosotros, ¿sí?, llamados a dar testimonio de Él, ser testigos de su justicia, ser testigos de su santidad. Pero sin embargo el mundo aborrece, el mundo odia a Jesucristo y lo condenó sin causa. Lo condenó al punto de hacerlo desfilar por las calles de Jerusalén, cargando con su propia cruz, mientras quienes lo veían pasar lo escupían, se burlaban y finalmente lo clavaron allí en lo alto para que todo aquel que pasara lo viera y pudiera también burlarse de él. Incluso algunos se burlaban al punto de decir, pero ¿no eras tú Dios? Bájate de esa cruz entonces. Pero sin embargo, el justo, ese hombre justo que fue Jesucristo, en ese sacrificio, en ese sufrimiento que él estaba teniendo, estaba pagando la justa paga del pecado que cada uno de nosotros no merecemos. No fue sin sufrimiento que la salvación nos alcanzó a nosotros. Y no ha sido sin sufrimiento que la predicación del Evangelio se ha hecho a lo largo de toda la historia. El sufrimiento es una constante en la vida y el sufrimiento acompaña la vida también del cristiano. Había un hombre preso en una ocasión por la causa de Jesucristo que, escribiéndole una carta justamente a uno de sus discípulos, a uno de aquellos de los que había caminado con él, le escribió lo siguiente: que toda aquella persona que desee vivir una vida piadosa, una vida de obediencia en Cristo Jesús,
sufrirá, padecerá persecución. Todo aquel que desea vivir una vida piadosa, una vida de obediencia a Dios, sufrirá, o dicho de otro modo, padecerá persecución. Y esta es la carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, allí en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. El mismo Señor Jesucristo, estando allí en su última cena, estando para con sus discípulos, y sin lugar a dudas esa cena no era un tiempo de risas, no era un tiempo de alegría, justamente era la última cena, era la cena previa a que el Señor Jesucristo fuera entregado allí en la cruz. Ustedes imagínense lo que era el ambiente de esa cena. La tristeza que tendrían los discípulos en su interior sabiendo que el hombre que tenían al lado mañana estaría crucificado, mañana estaría muerto. Ese hombre que había caminado con ellos durante 3 años, ese hombre del que habían visto tantos milagros, sin embargo, mañana dejaría de estar para con ellos. Imagínense las preguntas que se harían los discípulos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora que el Maestro, ahora que Jesús no va a estar, ¿cómo va a seguir nuestras vidas? Además, el Señor Jesús en varias ocasiones les había advertido. Incluso en esa última cena el Señor Jesús les dijo, si fuerais del mundo, el mundo les amaría. Pero porque no son ustedes del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece, por eso el mundo los odia. El sistema del mundo odia a Jesús. El mundo no está en busca de Jesús, el mundo odia a Jesús y procura hacer daño y sufrimiento a todo aquel que se identifica para con Jesús. Por eso era tan importante que el Señor Jesucristo una vez más les recordara allí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan y en el versículo 33. Allí el Señor Jesucristo le dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo sufrirán. En el mundo sufrirán. Pero, tened ánimo, dice el Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo una vez más estaba confirmando que detrás de su sufrimiento, también allí en la cruz, vendría la victoria. Y finalmente esto se confirma cuando Él resucita el tercer día y asciende a los cielos. Pero Él no nos dejó solos, sino que, como citaban hoy, Él envió el poder del Espíritu Santo para que también todo creyente pueda estar dispuesto a sufrir en Cristo hasta el final. Hasta el final. Porque una vez que tomamos la decisión de seguir a Cristo, es el Espíritu Santo el que fortalece al creyente para permanecer hasta el final y sufrir lo que haya que sufrir. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole, pero ahora sí, una carta a los filipenses, allí en el capítulo 1 y en el versículo 29 dice, porque a vosotros se os ha concedido la gracia, por amor de Cristo, no solo de que creáis en Él, sino también de que padezcáis por Él. Se nos ha concedido la gracia, el regalo de que suframos por la causa de Jesucristo. Extraño regalo, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros en una condición natural nos gusta el sufrimiento ni estamos buscando del sufrimiento. Pero sin embargo el sufrimiento es parte de la vida del creyente. En ocasiones, cuando pensamos en el sufrimiento por la causa de Jesucristo, podemos quizás creer que esto es algo propio de una época, propio de los tiempos bíblicos, pero sin embargo el ser testigo de Jesucristo ha significado a lo largo de la historia pagar el costo del sufrimiento por identificarnos para con nuestro Señor. Y así mismo es que llegamos hoy a nuestros días, año 2026, y la ONU reconoce aproximadamente unos 200 y algo de países, más o menos. Y en aproximadamente
80 de estos 200 y algo de países, el ser cristiano implica una misión de alto riesgo. Vamos a ponerlo en proporción en 4 de cada 10 países. La persecución al cristiano no ha cesado a lo largo de la historia, y la persecución al cristiano, a la iglesia de Jesucristo, es también una constante hoy. La persecución se extiende en países, por supuesto, de Medio Oriente, de Asia, pero también de Latinoamérica. Pero hoy en particular quiero que podamos conocer de los sufrimientos de nuestros hermanos en Cristo en Sudán. Sudán es un país africano, es uno de los países más pobres de aquel continente, y especialmente el gobierno desde hace aproximadamente unos 50 años ¿sí? ha procurado establecer allí la ley Sharia o la ley islámica. Esta ley, en resumen, lo que dice es que todo aquel que abandona la fe islámica es un apóstata y por lo tanto es merecedor de la muerte. Todo aquel que predica ¿sí? a un Dios distinto del Islam es también merecedor de la muerte. Las familias se educan bajo este régimen, por lo que es entendible dentro de su contexto, ¿sí? de que las propias familias sean quienes hostiguen o incluso denuncien a sus propios familiares cuando alguno se vuelve al cristianismo. El gobierno de Sudán ha sido extremadamente violento, especialmente para con las aldeas o comunidades cristianas en aquel lugar. Pero especialmente en el año 2019 hubo un intento de golpe de Estado por parte de fuerzas que salieron del propio ejército, y por lo tanto hasta el día de hoy estos dos grupos armados están en continuo enfrentamiento. Pero tienen un algo en común. Ambos han identificado un enemigo, que es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, esto lo que ha significado es que en medio de esta guerra, millones y millones y millones de personas se hayan visto desplazadas desde sus comunidades o incluso desde la propia capital, ¿sí? de Sudán a lugares más seguros. Pero nuestros hermanos en Cristo son quienes especialmente sufren directamente los ataques tanto del ejército como de los grupos paramilitares. ¿Y por qué sufren estos ataques? Por un lado, por ser cristianos, pero ¿qué es lo que significa cuando los grupos militares llegan a estas aldeas? Lo que significa es que los adolescentes varones sean secuestrados. Todo varón que esté en condiciones de portar un arma es sacado, arrancado de su familia y llevado. Las mujeres son violadas, los hombres mayores son asesinados y los niños quedan huérfanos. Eso es lo que sufren nuestros hermanos allí en Sudán cuando un grupo armado llega a alguna de sus aldeas. Esto ha significado de que a la fecha aproximadamente 1 millón, preste atención al número porque no es poco, 1 millón de nuestros hermanos en Cristo, 1 millón de Enrique, 1 millón de Viviana, su nombre, 1 millón de Jacintos, han sido desplazados de sus comunidades para ir a vivir a campos de refugiados. Y campos de refugiados que son lugares donde somos nosotros, la propia iglesia de Jesucristo, quienes le damos ¿sí? allí la bienvenida y le estamos proveyendo para sus necesidades. Es la iglesia de Jesucristo, ¿por qué no otros? Porque los propios musulmanes que también generan sus campos de refugiados dan refugio a los suyos, no a los cristianos. Por lo tanto, nuestros hermanos en Cristo en Sudán se encuentran desamparados frente a la ayuda de los demás, pero no están desamparados para con Dios. Porque Dios a nuestros hermanos en Cristo los ha hecho parte de una iglesia, los ha hecho parte de un cuerpo en Cristo. Y ese cuerpo de Cristo que somos nosotros la iglesia, no dejamos desamparados a nuestros propios hermanos. Allí usted está viendo la foto ¿sí? de lo que es uno de estos campos de refugiados. Yo no sé cómo usted se lo había imaginado, pero estos lugares son lugares
donde las chozas se hacen con una especie de junco. Allí no hay arroyos para ir a buscar el agua, allí no hay posibilidad de tener un ropero donde cambiarse. Allí las personas llegan con todo el dolor propio de lo que significa haber sido un desplazado. Allí llegan las mujeres sedientas y casi sin alimento, pero con la necesidad de tener que seguir amamantando a sus hijos. Allí llegan los hombres heridos, allí llegan los niños, habiendo visto muchas veces a propios compañeros, a propios familiares muertos durante los ataques. Ser cristiano en Sudán significa sufrir. Ser cristiano en Sudán implica pagar un costo, y es el costo del sufrimiento. Nuestro buen Dios les concede a nuestros hermanos en Sudán también el privilegio de sufrir por causa del nombre de Jesucristo. Quizás nuestros hermanos tendrían la posibilidad, sí, de negar a su Señor, volverse una vez más al Islam y de este modo quizás encontrar refugio, sí, en algún otro lugar. Quizás recibir la ayuda de algún familiar que está en mejores condiciones. Pero nuestros hermanos en Sudán han tomado la decisión de permanecer firmes y sufrir por la causa de Jesucristo. Los bombardeos a las aldeas, como usted ya sabe, no son recientes, sino que hace 50 años que el gobierno está procurando, sí, establecer la ley islámica en aquel lugar. Especialmente en una zona que es conocida como los Montes de Nuba. Los Montes de Nuba es un territorio que es aproximadamente del tamaño de Uruguay. ¿Sí? No es pequeño ese lugar. Y en todo ese territorio no hay un solo kilómetro de ruta asfaltada. No hay un solo kilómetro de ruta asfaltada. Por lo tanto, usted se puede imaginar que tampoco hay luz eléctrica. Tampoco hay mayores posibilidades de conexiones por internet. Pero, sin embargo, allí funciona un hospital cristiano. Y a quien usted está viendo aquí en la foto es al doctor Zacarías. El doctor Zacarías, hace 20 años atrás, era un pequeño niño que sufrió también de los bombardeos en su aldea. Él fue uno de los sobrevivientes y la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A aquellos que aman a Dios. Y él era uno de esos niños que amaba a Dios. Y Dios usó ese trauma, ese sufrimiento, de ver el sufrimiento de tantos heridos a su alrededor para compadecerse y hoy convertirse en el doctor que trabaja en este hospital y que antes de cada intervención quirúrgica se encomienda a su Dios para que Él haga la obra en medio de un lugar donde no hay mayores posibilidades de tener medicamentos enfriados, donde las anestesias no existen en la mayoría de las situaciones, pero donde Él como doctor está comprometido a poder atender a aquellos hermanos en Cristo que llegan heridos a aquel hospital. Él es el doctor Zacarías y esta foto es del año pasado. Nuestros hermanos en Sudán que están sufriendo persecución necesitan de nuestras oraciones. Las bombas siguen cayendo hoy en Sudán. El sufrimiento sigue siendo una constante para los niños en aquel lugar. Allí usted está viendo la foto de niños en el mismo campo de refugiados. Allí en la foto no se puede ver mayores detalles, ¿sí? Pero algunos están descalzos, otros con sus sandalias o sus chinelas rotas, sus remeras sucias, también rotas. Pero sin embargo, en muchos de ellos usted puede seguir viendo una sonrisa. En otros vemos rostros de tristeza, pero en muchos de ellos podemos ver aún una sonrisa. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesús dijo que Él había venido para que tengamos vida y vida en abundancia.
Por eso es que los niños también en Sudán necesitan de nuestras oraciones. Las bombas siguen cayendo en las aldeas de nuestros hermanos en Cristo. Pero en medio del sufrimiento, nuestro buen Dios no les ha desamparado. Nuestro buen Dios permanece fiel para con ellos. Y como dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿sí? No temeremos mal alguno, porque tú, Señor, estás con nosotros. ¿Sí? Dios no ha desamparado a su pueblo. Dios permanece para con ellos y nos ha hecho parte de un cuerpo, de una iglesia. Y como iglesia, tampoco hemos desamparado a nuestros hermanos en Sudán, que están sufriendo persecución. Parte de las ayudas que llegan a aquellos lugares es necesario que lleguen por medio de aviones. ¿Sí? No es fácil poder hacer llegar aviones a aquellos lugares porque se está en medio de una guerra. Por lo tanto, hacer llegar la ayuda implica también muchísimo riesgo para aquellos que intentan llegar a aquel lugar. La vida en un campo de desplazado no es fácil porque allí nuestros hermanos llegan con sus muy pocas pertenencias. Y entre las cosas que pierden durante los ataques es su Biblia. Por eso es que entre los kits, ¿sí? Entre unos bolsones grandes, blancos, que vienen con alimentos altos en nutrición y otros tipos de materiales para la subsistencia allí, les llega a ellos un precioso regalo. Y estas son las palabras literales de nuestra hermana Halima. ¿Sí? Yo lo tenía en algún lugar, la muestra. Ellos reciben un precioso regalo que es este. Si se animan a ir pasándolo. Y usted se preguntará, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de una audiobiblia. Si usted lo da vuelta va a poder ver de que tiene un panel solar por detrás, lo cual les permite a nuestros hermanos, como dice nuestra hermana Halima, enjuagar sus lágrimas y que sus pensamientos sean transformados, para ahora su mente poder ser llena de la palabra de Dios. Y una vez que nuestros hermanos en Sudán vuelven una vez más a nutrirse de la palabra de Dios, ¿sí? Pueden recordar aquellas palabras que dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Acompáñeme allí al libro de Mateo, capítulo 5 y el versículo 4, porque allí el Señor Jesucristo nos da una promesa también a cada uno de nosotros. Y dice, bienaventurados los afligidos, bienaventurados los que están sufriendo, porque ellos recibirán consolación. Nuestros hermanos en Sudán continuamente están recibiendo de parte de nuestro buen Padre la consolación que solamente Él puede darnos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese consolador en medio del sufrimiento. El Espíritu Santo es el que les da la fuerza para poder seguir cada día perseverando en la fe. Es el Espíritu Santo el que anima a nuestros hermanos aún en medio de la aflicción que les está tocando sufrir. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero no teman, cobren ánimo, porque yo he vencido al mundo. Quiero invitarles en esta hora, ¿sí?, a que podamos apartar un tiempo para poder orar por Sudán. Lo primero que piden nuestros hermanos en Sudán que están sufriendo persecución es: oren por nosotros. Oren por nosotros. Por lo tanto, les invito a inclinar sus rostros y que podamos orar. Padre, en esta hora venimos delante de ti, reconociéndote, Dios, como ese Dios todopoderoso, como ese Dios bueno, como ese Dios que incluso estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo, a Jesús, para sufrir la paga por nuestro pecado. Gracias, Padre, por esa gran expresión de amor que tú tuviste por cada uno de nosotros. Y en esta hora queremos traer a la memoria a nuestros hermanos en Sudán que están sufriendo por causa de Jesucristo.
Señor, ellos quizás no tengan nada en el día a día, quizás incluso les falte el alimento, la ropa, les falte las medicinas, pero tú estás para con ellos. Señor, por eso pedimos de que tu Espíritu Santo les fortalezca en su fe. Que tú, oh Dios, puedas darles ánimo en el día en que estén desanimados. Te pedimos, Dios, que aún en medio de ese sufrimiento ellas puedan llegar al pleno conocimiento de ti. Y que ellos puedan perseverar, Señor, que puedan perseverar hasta el final. Y que incluso, oh Dios, puedan continuar mostrándose amor los unos para con los otros. Señor, pedimos, Padre, por tantas viudas que están en aquel lugar. Que tú, Señor, puedas consolarles en esta hora. Que tú, oh Dios, puedas estar proveyéndoles para sus necesidades también. Oh Señor, pedimos por los niños de aquel lugar. Pedimos, oh Dios, que tú les hagas saber que tú eres ese Dios amoroso, ese Dios cálido que, aún en medio de tanta destrucción, está para con ellos. Padre, te pedimos también por los musulmanes que en aquel lugar tanto daño están causando a nuestra familia en Cristo. Pedimos que tú tengas misericordia de ellos. Oh Señor, que ellos también tengan oportunidades de poder escuchar el Evangelio de Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, te pedimos, Padre, que tu misericordia esté para con aquel lugar. Señor, no te pedimos que quites a nuestros hermanos de aquel lugar, pero sí te pedimos, Señor, que tú los guardes del mal y que tu Espíritu Santo les haga saber también de que hay iglesias alrededor del mundo que les están recordando en oración, así como nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.